de Humanidades, organización de este magno evento, y les da también la más cordial bienvenida a la presentación del libro Tramas del Yo, ejercicios filosóficos literarios sobre el viviente y la vida, por Diego Rosales Meardo, mismo que continúa la salida de la colección APAX, que refleja el trabajo del Centro de Investigación en Humanidades del mismo mundo. En esta obra, nuestro autor aborda el entramado del yo, la narrativa de la vida y la libertad a partir de Marcel, Henry y García Baró. Es por eso que con gusto presentamos a los participantes de nuestra presentación. Ahora me permito presentar a Luis Javier López Farjat, quien es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, profesor e investigador titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es editor de la revista de investigación Tópicos y director asociado del Aquinas and the Arabs International Working Group. Y sus áreas de interés son la filosofía árabe e islámica clásicas, la teoría de la argumentación, la epistemología y la filosofía de la mente, la ética y la filosofía política, la ética de la migración, la filosofía de la religión y la filosofía del arte. En 2021 publicó en la editorial Routledge el libro Classical Islamic Philosophy, a Thematic Introduction. López Farjat ha combinado su labor académica con el trabajo ensayístico. En 2008 ganó el Premio Internacional Juan Vicente Melo de ensayo literario sobre música con el trabajo La música en la tradición árabe medieval y sus huellas en Occidente. También obtuvo el segundo accessit en el Premio Internacional de Ensayo con ocasión del cincuentenario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, el primer lugar en el Premio Nacional de Ensayo Fintex y el primer lugar en el Premio Nacional de Ensayo Ramón Rangel Ruiz. Con 2 aproximaciones estéticas a la identidad nacional. Es además director de la revista Conspirati, dirigida también por Gabriel Ceci. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? No. ¿Por qué no? Ay, muchas gracias por esa presentación tan larga. Eso es todo. Sí. No, para mí es un honor estar esta tarde aquí acompañando a Diego y a todos mis queridos amigos de la editorial Mundo. Entonces, sí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, ¿de dónde? Pero puede ser que esté. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. El libro de Diego Rosales, Tramas del Yo, ejercicios filosóficos literarios sobre el viviente y la vida, ha sido para mí una grata sorpresa. Pero corrijo, en realidad no ha sido una sorpresa, porque conozco a Diego desde el salón de clases, ha sido uno de mis mejores estudiantes. He tenido la suerte de recorrer, ya no como profesor, sino como amigo y colega, su crecimiento personal y su trayectoria académica. Y en realidad no me sorprende encontrarme con un libro excelente y penetrante. Así que corrijo, este libro no ha sido una grata sorpresa, sino una grata compañía. Se trata, como lo ha dicho el propio Diego en la introducción, de un libro muy personal. Por lo tanto, su lectura ha sido una extensión de las conversaciones que he tenido el privilegio de mantener con Diego a lo largo de varios años y que hoy se extienden también a su participación en la revista Conspirati. Leer y conversar con Diego es siempre grato y enriquecedor. Uno aprende y su voz joven y a la vez madura es siempre estimulante. Tramas del Yo es un libro que a mi juicio recupera un género que por desgracia había venido a menos y urge recuperar. Me refiero al ensayo filosófico. La hiperespecialización de la filosofía ha hecho de la gran mayoría de los filósofos fabricantes exclusivamente de papers académicos que, si bien tienen su relevancia en el entorno académico, limitan los alcances de la filosofía. Creo que los filósofos deben diversificar sus estilos y no encasillarse en una única forma de ser filosofía. Celebro por ello
que Diego publique un libro escrito a manera de ensayo, sin perder, eso sí, la densidad propia de la filosofía. Pero no se me malinterprete, sobre todo porque hay estudiantes. Si bien hace falta extender los alcances de la filosofía, es imperativo también alertar de su banalización y su frivolización. La filosofía no está hecha para divertir, mucho menos para adoctrinar. La filosofía sirve para incomodar, para cuestionar, criticar, buscar con ansias, aun cuando las respuestas sean limitadas, aun cuando a veces no se llegue a conclusión alguna. La filosofía puede ser, Diego estará de acuerdo, desquiciante. Muchas veces plantea enigmas y dilemas casi siempre irresolubles, de ahí que la filosofía deba alertar también contra el dogmatismo. Este libro, Tramas del Yo, está lejos de la banalidad y lejos del dogmatismo. Es un conjunto de ensayos, como decía, densos, libres de ingenuidad, desafiantes, a ratos optimistas y a ratos no. El libro es una especie de experimento que arroja una inquietud, una preocupación, tal vez una alerta, y evita a toda costa instalar juicios o verdades definitivas. En este sentido, Diego es un deudor de Charles Peguy, a quien por cierto en este mismo tenor invoca al final del libro. La filosofía es de las pocas formas decorosas que nos quedan para pensar el mundo, pensarnos a nosotros mismos y pensar a los demás y con los demás. Otra más es la literatura, y este libro tiene un pie en la filosofía, otro en la literatura, o mejor, piensa la literatura filosóficamente y la filosofía literariamente. Diego ha escrito este libro porque siente el deber de filosofar. Ha escrito alrededor de 120 páginas, diría que un poco más, perdón que lo diga, pero la caja es algo compacta, la letra pequeña y los márgenes muy cerrados, con lo cual ha escrito en realidad más de 120 páginas sobre asuntos serios y ambiciosos. La vida, el viviente, la libertad, en resumen, la existencia humana. Advierte, quizás temeroso de quienes admiten una única forma de hacer filosofía, que su libro no tiene la pretensión de presentar una filosofía altamente congruente consigo misma. Y así es. Este no es un tratado filosófico, sino un vaivén de reflexiones, a veces más, a veces menos articuladas, pero sugerentes y bien formuladas. Es como el título lo dice, un conjunto de ejercicios. Y eso a mí me gusta porque hace unos años yo publiqué un libro en el que usé la misma palabra, ejercicios marginales, le puse yo. Y lo hice así con la idea de sugerir que aquello era una extensión satelital de mi trabajo filosófico, o sea, el académico. Y en el caso de Diego creo que es distinto, estos ejercicios son su filosofía y hace de la filosofía, como él mismo lo dice, una lucha. Son sus palabras. Este libro es una lucha, dice él. Y de nuevo, eso me gusta porque yo creo que la actividad filosófica es efectivamente una lucha. A lo largo de estas páginas, Diego aborda varias ideas desde donde él suele trabajar. Esto es, desde la fenomenología. Vida, mundo, libertad, existencia, experiencia, cuerpo, carne, conciencia. El eje es tal vez la vida, no solo la biológica, sino siguiendo a Michel Henry, la vida como un darse originario que trasciende toda historia y toda naturaleza y ancla nuestra libertad a cierta forma del eterno. Vida y mundo, dice, son dos regiones ontológicas en cuyo cruce acontece la libertad. Ese es el espacio que Diego explora en este libro. En ese espacio es en donde transcurre la existencia humana, que no se limita simplemente a estar en el mundo, sino a la expresión consciente de las vivencias íntimas que cada ser humano tiene. Esta es, digámoslo así, la premisa fenomenológica sobre la que Diego elabora. Lo original es que Diego decide explorar el espacio en donde transcurre la existencia humana a partir de relatos literarios. Buena elección y, como veremos, también buena selección. Como recuerda Diego, sostiene Alfonso Reyes que la filosofía y la literatura poseen lazos sanguíneos. Pero a mi juicio hay algo más que lazos sanguíneos. La literatura proyecta de manera idónea la complejidad de la condición humana. Ningún libro de ética ni ningún tratado de antropología filosófica describe de manera adecuada la psique humana. Y yo me recuerdo a las palabras de Wittgenstein, cito, si un hombre pudiera escribir un libro de ética que realmente fuera un libro de ética,
este libro destruiría como una explosión todos los demás libros del mundo. Es decir, no existen libros totalizantes de ética, porque en el ámbito de lo humano siempre hay flancos inesperados, impredecibles, íntimos. Y es que somos, como lo muestra el libro de Diego, enigma, problema y misterio. Enigma, ¿qué es este mundo que no soy yo?, dice Diego. ¿Y qué soy yo que no soy tampoco de este mundo? Estamos en el mundo, somos en el mundo, pero a la vez no somos el mundo ni somos del mundo. Ese espacio, esa zona en la cual tiene lugar la existencia del ser humano en el mundo y fuera del mundo, la explora Diego a partir de dos relatos, uno de Borges, el Alif, y otro de Allan Poe, el retrato oval. Problema. La existencia humana también se puede comprender bajo el ámbito del problema. En buena medida, la existencia humana se da en un ámbito problemático y pasamos la mayor parte del tiempo enfrentando e intentando resolver problemas. La existencia como problema se aborda a partir de preocupaciones de un jefe de familia de Kafka y del hombre que llora de Salvador Elizondo. La existencia humana también es misterio, es algo que no es del todo comprensible. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? ¿Por qué la existencia humana es problemática? La distinción fundamental, cito a Diego, entre un problema y un misterio radica en que un problema puede ser tratado como algo objetivo y concreto, susceptible de resolución, mientras que un misterio, como el caso de la paternidad, el amor o la religión, aunque también el dolor y el mal, siempre interpela directamente al individuo y su libertad. Invita al viviente a comprometerse plenamente y a poner en juego su propia existencia, lo que subraya el carácter espiritual y profundamente personal del misterio. Hasta ahí la cita. Para ahondar en la existencia como misterio, Diego acude a dos cuentos de Chesterton, La honradez de Israel Gould y Los instrumentos de la muerte, a dos relatos de dublinenses de James Joyce, Arabia y un caso doloroso, y finalmente a Yocasta en la cera de León Loan. El libro tiene una estructura peculiar. El capítulo 1 está dedicado al enigma, el capítulo 2 trata de la vida como un problema, y antes de pasar al capítulo 3, es decir, al advenimiento como misterio, hay un capítulo, por lo que él llama una bisagra, en donde me choca esa palabra, pero bueno, una bisagra, en donde se habla de la razón como alteridad y vulnerabilidad. No quiero hacer un resumen detallado de cada capítulo, sino simplemente resaltar algunos aspectos sugerentes que hay en cada uno y plantear algunas preguntas para sembrar todavía más inquietudes. Diría, a riesgo de simplificar, que el capítulo 1 se centra en el enigma que supone nuestra vinculación con el mundo y el afán de los seres humanos por descifrar. Uno puede entender el mundo de muchas maneras, como algo ajeno y distinto, algo que puede diseccionarse, pero puede darse que al intentar descifrarlo, como lo hace por ejemplo la ciencia, el ser humano se descubra a sí mismo como una parte del mundo. El afán de la ciencia se ha vuelto una extensión de la literatura fantástica. Si Borges estuviese entre nosotros, diría, creo, que la física cuántica, por ejemplo, es una rama de la literatura fantástica. Borges es en sí mismo un enigma. A veces no se sabe cómo leerlo. En el caso del Alif, sostiene Diego que el Alif, en el Aleph, ese objeto prometeico que dotado a su poseedor de posibilidades divinales, se vuelve un símbolo y fetiche del enigma. Sí, en efecto, Borges es un escéptico. En Borges mucho es juego e ironía. El Aleph no es en realidad ese objeto caleidoscópico descrito en el cuento. Es la primera letra del alfabeto fenicio, del siriaco, del hebreo y del árabe. En hebreo es también el uno, pero a Borges no le preocupa tanto la comprensión de sistemas filosóficos o doctrinas religiosas. Para él son simples recursos literarios, recursos lúdicos, incluso en su peculiarísima búsqueda por descifrar el universo e incluso responder preguntas sempiternas. No se sabe si en verdad quiere penetrar en el esquema divino o la estructura oculta del universo. Tiendo a pensar, insisto, que es un escéptico. En el Alif juega con elementos cabalísticos sin importarle la validez de esa doctrina. Para él todo es mera conjetura. Pero me gusta la interpretación de Diego. Quisiera, sin embargo, añadir algunas pistas bastante judías que respaldan el posicionamiento de la existencia humana como enigma.
para contemplar la esfera inefable que es el Alif, hay que descender a un sótano. En la cábala judía, el Merkaba es un descenso. Aquí hay algo interesante. En el cuento de Borges se desciende a las tinieblas de un sótano, hacia la oscuridad, hacia las tinieblas, para penetrar en los secretos del universo que son en realidad inalcanzables. Hay algo irónico aquí. ¿No sería mejor ascender a la luz y no descender a las tinieblas? Ahí está el enigma de la condición humana. Tal vez cuanto más se asciende, más se desciende. Que nosotros somos la promesa jamás cumplida. Pasando a Poe, Diego encuentra que la trama del relato oval arroja un enigma. Vida y mundo no pueden distinguirse claramente. Tampoco puede discernirse el deseo de una y otra. Pero me pregunto aquí si el enigma no se da a partir de la dificultad para discernir entre el arte y la vida. El estatuto del arte no es el mismo que el del mundo. Es más fácil extraviarse en lo confuso que resulta distinguir entre el arte y la vida. Tal vez por ello, como apunta Diego, el retrato oval había inspirado el retrato de Dorian Gray. Lo difícil en el caso de este enigma es que podría no haber una distinción precisa entre el arte y la vida. ¿No sirve el arte para descifrar el mundo y, por qué no, también la vida? Pero de nuevo, el desciframiento a través del arte deriva en algo siniestro. Es muy probable que no nos resulte tan agradable lo que encontraremos tras descifrar los enigmas de la existencia humana. En el capítulo 2, aborda, permítame decirlo así, el paso del desciframiento al dominio sobre el mundo. Por ello aquí aparecen algunas reflexiones sobre la modernidad, el progreso, la técnica y la razón instrumental. Kafka parece un profeta de la modernidad. Es un crítico del rigorismo estructural, del abuso de los procesos, de la era de los sistemas. Escribe Diego que en Preocupaciones de un jefe de familia, Kafka sintetiza la voluntad férrea del fetiche y el carácter de cosa al que se ha sometido la vida, con mayúscula, en el mundo moderno. Aparece en el cuento de Kafka una criatura imaginaria llamada Odradek, que por cierto aparece también en el libro de los seres imaginarios de Borges. El Odradek es un objeto ordinario y misterioso. Parece inerte, aunque el narrador tiene unas pocas conversaciones con él. Entiendo que Diego equipara el Odradek con esa clase de objetos que irrumpen en nuestra vida cotidiana, apoderándose en cierta forma de ella e interactuando con nosotros como si estuviesen vivos. El Odradek podría ser el teléfono celular, el Siri, ¿no? O las computadoras, ¿no? Objetos con los que ahora nos resulta impensable no convivir. Claro, ChatGPT. Es cierto que el cuento de Kafka ha sido leído de distintas formas. El Odradek, por ejemplo, podría representar esa clase de objetos de consumo inútiles y superfluos que el capitalismo nos ha presentado como indispensables si es que queremos vivir bien. Hay, por supuesto, más interpretaciones, desde psicoanalíticas hasta judías, pero entre estas la de Diego es pertinente. Es cierto que los objetos han afectado por completo nuestro modo de estar en el mundo. Al leer el planteamiento de Diego, descubro dos escenarios igualmente graves. La modernidad ha conducido a la pérdida de la carne, haciendo del cuerpo humano una máquina, un instrumento, llevando incluso a su objetualización. En segundo lugar, esa especie de mecanización del cuerpo ha derivado en el transhumanismo y el posthumanismo, es decir, en una intervención y manipulación ilimitada del cuerpo, transhumanismo, al grado de postular la idea de un nuevo ser humano que puede prescindir del cuerpo, posthumanismo. Creo que desde estas directrices puede también leerse El hombre que llora de Salvador Elizondo. Escribe Diego, tanto por su carácter primario y obvio de cosa como por el entramado de relaciones y de significados flácidos en el que se encuentra inscrito ese hombre, el hombre que llora en el Hospital General, el encuentro en cuestión, y que constituye, para decirlo en una palabra, lo que la modernidad le ha dado por llamar, identidad. De la cita. Aquí hay asuntos muy serios. Por una parte, la objetualidad del cuerpo hasta disociarlo de lo que somos cada uno de nosotros, y una vez dado ese paso, esa extrema fetichización de la identidad, esa cosa vaporosa que hay quienes creen construir prescindiendo del cuerpo. Diego alerta no solo contra la descorporalización,
sino también contra la problemática construcción de la identidad como un fetiche que intenta definir la existencia humana en función de unas cuantas características escurridizas: sexo, color de piel, nacionalidad, preferencia política, género, religión o cualquier otra situación, característica situacional, como por ejemplo a qué equipo de fútbol le van. Tenemos un colega que considera parte de su identidad su equipo de fútbol. ¿No? Todos esos rasgos y notas no dicen nada de la vida, con mayúsculas, nada de la existencia. Es un recurso más muy desatinado para tratar de encasillar de manera limitada y restrictiva a las personas. Definir al ser humano en esos términos deja de lado su existencia libre y el enorme cúmulo de experiencias vitales, de vivencias íntimas, que poco a poco hacen de cada ser humano la persona que es. Y la persona es un misterio. Sostiene Diego que hace falta una bisagra entre la comprensión de la existencia humana como problema y como misterio. Si entiendo bien, parece que la dimensión problemática de la existencia implica guardar cierta distancia de nosotros mismos, al riesgo de tratar de entendernos como tratar de entendernos como solucionadores de problemas. Somos capaces los seres humanos de tomar control sobre el mundo, pero ello implica entendernos como parte de ese mundo y en ese sentido entendernos a nosotros mismos como apegados a él y por lo tanto definibles en las mismas categorías con las que entendemos, por ejemplo, a la naturaleza. A fin de cuentas, nosotros somos también biología, somos también criaturas naturales. Sin embargo, es cierto, como sostiene Diego, que la vida de la libertad no es una vida biológica que esté inserta en ella. Nuestra forma de experimentar la enfermedad, el dolor, la tristeza y la alegría, el amor o el mal, no es la misma que la de otros seres naturales. De la mano del padre Brown, el famoso personaje de Chesterton, Diego muestra que esa clase de experiencias y nuestro intento por darles un sentido dejan ver las limitaciones de la razón y permiten el advenimiento del misterio. Dicho en pocas palabras, no todo problema es resoluble. En nuestras búsquedas, algunas experiencias devienen misterio. Hay experiencias y vivencias tan paradójicas que escapan al afán de precisión racional. Esas experiencias y vivencias son lo que nos define como seres humanos. Es cierto y coincido con Diego. Hay, sin embargo, una alerta que quisiera encender. Diego se refiere a Iván Illich, quien en su famosa y extraordinaria obra Némesis Médica llamó la atención sobre el exceso de medicalización capaz de atrofiar el sentido del dolor de la existencia humana. Es verdad que cuando el dolor es intenso e inevitable, nos lleva a ciertas honduras, por lo general sumamente oscuras, capaces de revelar un misterio a partir del cual podría develarse cierta luz. No obstante, aunque por lo general coincido con Illich y con Diego, el caso del dolor me resulta inquietante. Creo que si bien es extraña esa tendencia a eliminar cualquier forma de dolor, creo que también que las formas legítimas del cuidado, la curación y la sanación abren también a una forma de lo humano que permiten comprender la experiencia del dolor desde una dimensión más completa que sobrepasa esa extraña concepción, a veces muy cristiana, de una especie de inmolación heroica. Creo que será difícil erradicar la experiencia del dolor, aunque en efecto terapias génicas y demás exotismos del mundo actual pretenden hacerlo. Sí, nuestras experiencias del dolor, de la tristeza, del mal son un misterio. También lo son el placer, la alegría y el bien. Esta clase de experiencias vulneran, claro, la racionalidad excesiva y calculadora, el dolor propio y el de los otros. Como decía antes, contribuir a la sanación del dolor del otro, el amor y la compasión, la alegría ante las alegrías de los demás, la bondad y la hospitalidad son experiencias que abren a los demás y revelan un sentido vital compartido. La mala noticia es que también la maldad, la tortura, el egoísmo, el afán de poder existen y son también un misterio. Diego no plantea salidas o resoluciones definitivas porque no las hay. Su epílogo es un epílogo inconcluso porque tal vez al final hay más preguntas que respuestas. Hay en el epílogo algo curioso e inesperado, una serie de párrafos en los que Diego se refiere a André Breton y el surrealismo.
Diego retoma la crítica de Bretón al carácter excesivamente objetual de la racionalidad moderna. Es curioso, el surrealismo también buscaba debilitar los excesos de la racionalidad y en su lugar dar prioridad a las vivencias íntimas que, tal como había descubierto el psicoanálisis, estaban ahí en nuestro subconsciente, reprimidas y apagadas por la razón. El surrealismo fue en ese sentido una forma de redención. Hace años estudié mucho acerca del surrealismo, fui amigo personal de la albacea de André Breton e incluso conocí a la última generación de surrealistas. Me entusiasmaban aquellas consignas de Breton. Todavía me entusiasmo. Entre tanta desgracia que heredamos, dice Breton, habremos de admitir que lo único que nos queda es la mayor libertad de espíritu. Cambiar la vida, ha dicho Rimbaud, transformar el mundo, ha dicho Marx. En aquellos días era muy joven y un profesor de la Sorbona, Nicolás Grimaldi, me preguntó un día que por qué me interesaba tanto un grupo de jovencitos que a los 20 años se había reunido a fumar hashish y emborracharse hasta luego lanzar consignas absurdas. En una carta argumenté la importancia del surrealismo como proyecto revolucionario y su giro epistemológico en busca de reivindicar lo no racional. Grimaldi concedió: tiene usted razón, cuando una enfermedad se convierte en epidemia y esa epidemia dura más de un siglo, eso hay que estudiarlo. El surrealismo también fue consciente del carácter misterioso de la existencia humana. Sin embargo, como bien sostiene Diego, estaba lejos de que su propuesta revolucionaria derivara en una filosofía dispuesta a descubrir al otro como mi propio, como alguien ante quien debería encontrarme y conmoverme. La ética del surrealismo parece utópica y no es lo suficientemente enfática en la comunión entre los seres humanos. Diego piensa, sin embargo, que se puede salvar al surrealismo del surrealismo. Sí, quizás ahí está gestado ese ímpetu de abandonarse al misterio de la vida con mayúscula. Pero ese abandono es un salto. Sospecho que, a diferencia de los surrealistas, Diego confía en un salto hacia la trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me permito presentarles a Javier Sicilia. Javier es activista, es poeta, ensayista, novelista, traductor y periodista. Colabora asiduamente en medios impresos como La Jornada y Proceso. Fue miembro fundador, junto con Pietro Amelio y Rafael Landarreche, de CERPAC. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte desde 1995 y profesor de literatura, estética y guionismo en la Universidad La Salle Cuernavaca. Además, fungió como secretario de difusión universitaria en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fundó y durante 14 años dirigió la extinta revista Ictus. Posteriormente fundó y dirigió la revista Conspirati, que tras dejar de publicarse abruptamente en el 2012, retomó su tarea en 2023, bajo un nuevo formato digital. Obtuvo, junto con Jorge González de León, el premio Ariel a Mejor Argumento Original en 1990 por la película Boyka, Un Dios para sí mismo. Y en 1993, el premio José Fuentes Márez por su novela El Bautista. En el 2009, recibió el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que quizás sea la presea más importante de poesía mexicana. Sicilia es uno de los poetas y pensadores más importantes de México. Sus temas y estilos están vinculados con la mística de San Juan de la Cruz, Santa Teresa y el maestro Eduardo. Pero además ha desarrollado un pensamiento filosófico y teológico propio, fuertemente marcado por Albert Camus, Lanza de Basto, Gandhi e Iván Illich. Recientemente publicó Aproximaciones al tiempo del fin, un libro de ensayos en los que desarrolla su lectura del Evangelio, una profunda teología de la historia del cristianismo, el papel de la palabra y del lenguaje en la reparación del mundo, y aborda además el silencio poético que ha asumido desde el 2011. Adelante.
Gracias. Por la bibliografía. Pues ya que no nos dejó mucho chance a hablar, ¿no? Ahorita me estaba acordando justamente de mis hongos, en una ponencia, ¿no? En una mesa redonda, como era Gamboso, después que era Gamboso, maligno, ¿no? No dieron chance, ¿no? Tirar. Acababa de ver el padre Ponce, no me acuerdo que todos estaban revisando, pero mi hijo, yo igualito al padre Ponce, yo igualito al Javier, ¿no? Ya, ¿no? Pero bueno, el libro es rico y hay muchas posibilidades de lectura. Yo lo primero que tendría que decir y agradecer a Diego es su pluma. Los filósofos suelen escribir horrible, ¿no? Son insoportables a veces. Cuando uno se encuentra filósofos con buena pluma, Nietzsche, para empezar, Diego, el Piu, Javier, uno lo agradece profundamente. Y esta parte de la filosofía, hay ciertos filósofos que han tenido siempre una relación fuerte con la poesía. Está Heidegger, está Gadamer, está el propio Illich. Es decir, entre la poesía y la... Cuando hablo de poesía no nomás me refiero al verso, me refiero a la tradición de la literatura en general, ¿no? Me llevaría lejos la poiesis, pero bueno, tocaría algunos puntos porque Diego nos toca también en su libro. Hay una hermandad, ¿no? Yo siempre he pensado que para entender la diferencia y la relación entre el filósofo y el poeta, siempre imagino que el mundo es un lugar oscuro. Estamos todos sentados ahí. Lo que vemos en la noche una especie de caverna de Platón, pero sin imágenes, ¿no? De repente, entre los que están ahí, el poeta se levanta, llega a un lugar y abre una cortina y entra luz. Y el filósofo se asombra y dice, ¿qué es eso? Y el poeta dice, esto es luz. Sí, ¿y qué es eso? ¿Y cómo llegaste a ella? Dice el filósofo. Y el poeta dice, sepa la chingada, pero es luz. Entonces, el filósofo va y sigue tratando de entender cómo llegó el señor poeta hasta la luz y entender qué es eso que dice que es luz. Ahí están los vínculos, ¿no? Y llegan a conclusiones interesantes los dos, de diferente ángulo, de diferente parte. Y yo creo que el libro de Diego tiene parte de esa virtud. Es el filósofo que, a partir de esta idea del ser que ya expuso bien, ¿no? El viviente, como le llama, retomando una terminología de Rey, que se mueve en busca de esa vida en mayúscula, como dice, y el mundo, ¿no? Y en esa franja está la libertad. Y en esa franja se mueve el poeta. El poeta, en sus expresiones, en su quehacer, va hablando de esos universos que tienen que ver con lo humano, con lo profundamente humano. Y Diego agarra a estos poetas, ¿no? A partir de esta tesis, ¿no? Que el hombre, pero no equivocarme, yo soy filósofo, un poeta pensando, va de regreso, pensando a los filósofos. Está, como dice bien Diego, la vida que se trata, digamos, podríamos decir que es Dios y que somos, diría Heidegger, arrojados, ¿no? Al mundo, ¿no? Pero Diego dice, siguiendo a Henry, sí, pero ahí ya va la impronta, pues, la impronta de la vida, ¿no? Y se encuentra con el mundo. Y tiene que ir descubriendo sin saber, en su aventura, en su deseo, en su complejidad, esos pasos que lo tienen que llevar hacia la vida, en mayúsculas. Y en esos universos, pues va, como ya también lo señaló Piu, entrando en conflictos, ¿no? Mirando la realidad como problema, como enigma, o como misterio,
y muchas otras cosas más, pero ahí lo sitúa Diego, ¿no? Es decir, la problemática de la vida que se presenta en estas tres características que exploran desde la intuición, desde el misterio creador, los poetas, ¿no? En este caso, los narradores, a los que ya citó Piu, de los cuales estuvo hablando, ¿no? ¿Qué dicen y qué le dicen al filósofo en relación a esta aventura de lo humano, en relación con la vida, de los elementos con los que uno se encuentra dentro de ese proceso y que llego a apuntarla como problema, como misterio, como enigma, ¿no? Y va encontrando ahí cosas que van iluminando, ¿no? Es decir, hay algo interesante que me gusta mucho, Diego, que esa idea de la vida que está muy cercano a, yo creo, a Simón Weil. La vida, lo que hay de la impronta de Dios en la vida, en el viviente y en el mundo mismo, son puras huellas. Dios que está ausente del mundo, están como huellas, su presencia, ¿no? Los metafísicos dirán que están en esas huellas a partir de esos rostros que son la verdad, la belleza, la bondad, la justicia, ¿no? Esos son vestigios de Dios. Pero también quizá esos vestigios de Dios están en la aventura de la libertad. En esa aventura de la libertad que tiene y se encuentra con esta vida, este mundo que está lleno de problemas, se puede abordar como problemas, puede abordar como enigma o como misterio. Y va desglosando a partir de lo dicho por estos escritores, por estos poetas, por estos narradores, cada una de esas particularidades. ¿Cómo cada una de esas particularidades? Porque el poeta tampoco da un sentido, y eso, como lo dice Diego, yo no quiero ser un filósofo que dice una verdad, o que dice este es el camino, esta es la verdad, sino la aventura del pensar. El poeta también es una aventura, ve esos vestigios de Dios, esos fragmentos, y los presenta desde su óptica, desde su perspectiva, pero esos fragmentos también abren a otras partes del misterio de la vida, que el filósofo también va recogiendo y va tratando de pensar y problematizar. En ese sentido, Diego hace un buen paralelismo con los poetas, ¿no? Cita a Reyes, cita a Borges, la poética de Ruski, cita también a Octavio Paz. Y cada uno, en realidad, tiene una visión de la poesía que tiene que ver con el sentido último de las cosas, y tiene que ver con estos fragmentos y estas huellas de Dios en el mundo, de Dios en el viviente, que captura y dice. Y esas huellas que van, es decir, el poeta habla de cosas que están ahí, que todos vemos, pero que la realidad y el pensamiento y la cotidianidad velan. Habla de ese misterio, y al hablarlo da fragmentos, da pequeñas luces del viviente, de Dios, del trascendente, que es inabarcable. Y esta es la aventura también del libro, en esa imbarcabilidad y en esa aventura del ser humano, entre el mundo y la vida y la libertad, y lo que los poetas capturan de todo ese universo del viviente, va tratando de encontrar el sentido o sentidos profundos de la existencia. Diego en realidad se está planteando las preguntas originales con este libro de la filosofía, y después cita a San Agustín, que lo dice: ¿quién soy yo? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿A dónde vamos y por qué estamos aquí? Y en esa aventura va encontrándose con los escritores, con los poetas, y va encontrando estas formas de abordar la libertad y estas formas en las que uno mira
el propio mundo como problema, como enigma, como misterio. Y lo que termina por privilegiar es la idea del misterio. Al final de cuentas, nos enfrentamos a problemas, pueden ser solucionables, a enigmas, pueden ser ambiguos, pero uno camina por un u otro lado. Pero llega un momento en que se enfrenta con cosas que ya no pertenecen al universo del problema, ya no pertenecen tampoco al universo del enigma, pertenecen al universo del misterio o del absurdo. Y si tú lo citabas, el mal es una de esas cosas, el dolor es una de esas cosas. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Lo podemos abordar como problema? Pero cuando lo abordan como problema, pues acaban como Andrés Manuel, o los políticos mexicanos, ¿no? Balazos o abrazos, ¿no? Sí, y no les dan una carajo, ¿no? El mal sigue su larga, parece imparable también, carrera, pues, ¿no? Se puede abordar como enigma, sin ambiguo, pero cuando uno se enfrenta en serio, termina justamente citando a un poeta del dolor y del sufrimiento, un filósofo del dolor y del sufrimiento, que es Améry, Jean Améry, termina por suicidarse, que vive y enfrenta el sufrimiento y el mal a niveles inimaginables. Es un hombre que torturaron en Auschwitz, que vio devastarse a su pueblo, ser devastado, que a él lo devastaron, lo torturaron, que nunca pudo superar esta cosa, esa huella del mal. Entonces, el asunto se vuelve, o es un absurdo, y cómo se enfrenta el absurdo, o es un misterio, y cómo se enfrenta el misterio. Son dos formas de enfrentarlo. Luego, no se va por el lado de mirarlo como absurdo, y enfrentarlo como lo enfrentó Albert Camus, ¿no? Si pese a él, hay que seguirlo. Y cómo lo va a citar un párrafo de Améry, con el que cierra el libro, diciendo la diferencia entre cómo vive este misterio, este absurdo, un creyente o un increyente. El creyente lo mira como un misterio y le apuesta a un más allá, a esta vida, a este trascendente que está en el mundo del viviente y de la aventura de la vida, según los argumentos que le presenta con mucha lucidez. El no creyente, pues, lo vive, o se suicida, como Améry, cuando termina de dar testimonio, o lo vive como Albert Camus, como Sísifo, sabiendo que esto no tiene salida y que lo único que queda es la anonimidad, como Sísifo, llevar la roca, tratar de llevarla hacia la cima y saber que va a volver a desprenderse y volverlo a repetir como un acto de heroicidad y de sentido de que eso es lo que tiene que hacer un hombre, un ser humano, en medio de un mundo chocado, y fragmentado y fracturado por el mal. El creyente hace de alguna forma lo mismo, pero con una esperanza de orden teológico. No usa la palabra Diego, pero la deja entrever, ¿no? Algo, esa vida que está más allá, va a responder, tampoco lo dice así, pero lo deja reverberar, va a responder más allá de la historia, más allá del mundo. Y con esa fe se mueve el creyente frente al problema del mal, al misterio del mal y al enigma del mal, ¿no? El tiempo dice, no es ni una ni otra, es misterio. El misterio tiene profundidades y densidades cuya profundidad no conocemos. Ahí me gustaría entrar en una conversación larga con Diego, ¿no? Porque yo lo veo de otra manera, ¿no? Así se vive en la ausencia de Dios este tipo de cosas, este enfrentamiento del mal, porque no hay referencia ni de Dios, hay huellas, había huellas de Dios, había vestigios de Dios, cada vez hay menos. Y es un mundo en donde tampoco
tampoco hay ya ni una noción de Dios, ni una posibilidad de Dios, ¿no? Charles Moeller, teólogo, filósofo más que teólogo, que también piensa desde la literatura, tiene un libro monumental que se llama Cristianismo y Literatura, en 6 tomos, y en el primer tomo que dedica al silencio de Dios. La parte que le dedica a los escritores, entre ellos a Camus. Cuando habla de Camus, dice una cosa que me hacía pensar cuando estaba terminando de leer el libro de Diego, de 3 veces. Y entonces decía, Mueller decía, es un escrito que escribe un poco antes de los años 60, antes incluso de la muerte de Camus. Ese ensayo todavía no logra mirar toda la obra de Camus, pero la sustancia de Camus sí la toca. Y Mueller dice, no dice de las víctimas, pero yo voy a llevar el tema de las víctimas, porque son las que viven la radicalidad y la oscuridad del mal de una forma casi absoluta, ¿no? Entonces dice, un mundo, pienso en las buscadoras, esas mujeres que todos los días van y salen con sus varillas en búsqueda de los desaparecidos y de sus hijos, que seguramente piensan estar en alguna fosa, ¿no? Y van con sus varillas, es muy inquietante ir con ellas, además son mujeres muy fuertes, y es un método sumamente primitivo, pero muy efectivo, ¿no? Ellas van con una varilla, estas, ¿cómo se llaman? Varillas para la construcción, se identifican, pues van investigando, identifican donde podrían haber estado cuerpos en fosas clandestinas, donde están cuerpos en fosas clandestinas, y se llega al lugar, si les inspeccionan, y de repente clavan las varillas. Las sacan y olfatean la varilla como perros, ¿no? Como perras. Si huelen a muerto, empiezan las excavaciones o llaman a las autoridades que se ven forzadas a ir y excavar. Y ahí se encuentran generalmente desaparecidos. Pero yo pienso en estas mujeres que saben que no van a encontrar un gramo de justicia en este país y que van a morir como han muerto muchas, o van a morir asesinadas, o van a morir de tristezas, o van a morir porque las alcanzó el horror, o las alcanzó la vejez y la injusticia, y mueren sin ver un gramo, sin saber dónde quedaron sus hijos, sin saber, ¿verdad? Y todos los días están pendientes, o estas mujeres que cada rato van al MP a ver si hay un gramo de avance en la investigación para encontrar a su hijo, para encontrar los asesinos de su hija. Esas mujeres, dice Charles Moeller, se mueven con la fe teologal, no tienen ninguna esperanza. Las víctimas de este país no tienen esperanza, como muchas de las víctimas de Auschwitz, muchas de las víctimas de Gaza, de la guerra en Ucrania, no tienen esperanza, no van a encontrar a sus hijos, no van a encontrar a los asesinos, no van a encontrar un gramo de justicia. ¿Qué las mueve? La fe teologal, o la esperanza teologal. Y esa esperanza no tiene sustento en la realidad. Es una esperanza oscura, una esperanza vacía. Charles Moeller dice, cuando a un ser humano se le obliga a tener que vivir la esperanza teologal para darle sentido a su vida, para darle de comer a sus hijos, ese mundo es muy importante, es el infierno mismo. Vivir bajo la esperanza teologal, o la fe teologal, o el amor teologal, porque no hay esperanza en la ciudad terrestre, que dice Moeller, debería ser una sombra de la fe, de la esperanza y de la caridad, de lo trascendente, una sombra de Dios. Y se tiene que vivir con la esperanza teologal, y salir con la esperanza teologal. Es un mundo normal, y este es un mundo normal. Entonces, el misterio se vuelve también absurdo,
Porque si no hay esperanza, ni el vestigio de esperanza, ni huella de Dios ya, porque no hay sombra de ese Dios en la ciudad terrestre, hay algo que repensar en el misterio, y algo que repensar en el mal. Yo creo que Diego lo apuntaba, con esto termino, con la cita que hace de Amelie. Y por cierto, tiene un ensayo, que lo recomiendo muchísimo, es una recensión del libro de Jean Amelie, un libro terrible, que se llama Más allá de la culpa y la expiación, donde habla del derecho al resentimiento. Diego le dedica más que una recepción, un ensayo realmente de una lucidez, y se lo recomiendo. Está en Conspiratio, lo pueden meterse en conspiratio.mx. De alguna forma, el final del libro de Diego, cuando habla del misterio, se espejea con ese ensayo. Hay una búsqueda del propio Diego de ahondar más esa problemática que sigue siendo un misterio, pero un misterio cada vez más oscuro, más, con esto ya termino, más hundido en las virtudes teologales. Y las virtudes teologales en un mundo así se vuelven sumamente oscuras al grado de revisar la imposibilidad de la existencia de Dios. Bueno, lo dejo ahí como una incógnita, como parte de las cosas de la riqueza del libro de Diego, y de las preguntas que a uno le dejan, que habla de lo importante y de lo profundo que es el libro. Cuando uno sigue pensando a partir de ese libro, este libro es excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, tras haberse desenchicado la piel, les presento a continuación a la doctora Juliana Brito. La doctora es profesora investigadora en APAS, Centro de Estudios en Humanidades, donde también funge como directora de la colección editorial que hoy nos reúne. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, profesora del Instituto Teológico Digital, de la Universidad Internacional de La Rioja y del CALFI, de la Universidad de Anáhuac. Es autora del libro Ser, Dependencia, Novedad, la renovación de la metafísica a partir de la doctrina atomista de la creación como Donald presente. Actualmente conduce una investigación sobre la renovación de la metafísica, nihilismo, realidad y tiempo. Además, es colaboradora de diferentes instituciones académicas españolas y mexicanas. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Gaby. Bueno, me pasa con más razón, con más causa, que pues, yo digo lo que dices tú. Pero bien, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. La verdad es que es un placer, es un honor estar aquí. Primero por el cariño y la admiración personal que le tengo al autor, compañero de APAS, desde hace casi 4 años ya. Y además, pues por la calidad de la obra misma, ¿no? Su pertinencia para la colección de APAS dentro de la editorial NUM, que tiene por vocación acoger textos especializados que sitúan la antropología filosófica en un horizonte interdisciplinar capaz de plantear con rigor y con amplitud de miras las grandes cuestiones que más preocupan al ser humano, para tratar de vislumbrar posibles respuestas con una perspectiva distinta. Y para ello, qué mejor que una obra como la que presentamos hoy, la cual es mucho más que un encuentro fugaz a propósito de temas compartidos entre filosofía y literatura. En Tramas del Yo, Diego Rosales lleva a cabo el difícil ejercicio existencial de adentrarse en los entresijos de la vida humana, valiéndose de las dos herramientas con las que el espíritu humano es capaz de hacer la literatura, la poesía y la filosofía. Así, haciendo una exploración filosófico-literaria extremadamente aguda y personal sobre lo que significa, es textual del autor, ser libre en un mundo roto,
Analiza cómo la filosofía y la literatura se entrelazan para investigar el misterio de la identidad y la experiencia humana tantas veces traumática. Pues como afirma él mismo, la libertad suele ponerse en conflicto con nuestros propios deseos, con nuestras posibilidades y con los horrorosos escándalos que el espectáculo del mundo nos ofrece. Ya el título es toda una declaración de intenciones. Con tramas del yo, Rosales apunta a la necesidad de explorar el yo humano, entendido como una entidad compleja y en constante construcción. La palabra tramas sugiere a su vez una estructura entrelazada de experiencias, pensamientos y emociones que configuran la identidad y el sentido de la existencia. Y es que efectivamente el yo, que cada uno es, se revela a sí mismo a través de una trama o red de significados que se entretejen en la vida. Estas tramas incluyen elementos de enigma, de problemas y de misterios, que bien mirados colocan al yo en una situación de inquietud que le obliga, es textual del autor, a salir de sí para hacerse, para vivir lo que se siente llamado a vivir, y en salida pone a prueba su propia libertad, su propio ser. En este sentido, el título destaca la naturaleza dinámica del yo, que es más que una identidad fija, y se muestra como un entramado de experiencias con las que el ser humano intenta responder las preguntas fundamentales sobre su propio ser libre en un mundo complejo y muchas veces ambiguo. Rosales parte de la idea de que a menudo el ser humano enfrenta su vida como un misterio fundamental que se despliega entre lo que llama la vida con mayúsculas y el mundo. Para él, este misterio puede entenderse como un problema racional que busca soluciones o como un misterio existencial que desafía la comprensión completa. Tanto la filosofía como la literatura abordan el misterio de la vida y la identidad, aunque lo hacen desde enfoques distintos pero complementarios. La filosofía busca comprender el yo y el sentido de la vida mediante el análisis racional y crítico, mientras que la literatura enfrenta estos temas a través de la narrativa y la creación simbólica. No sé si alguien estará de acuerdo conmigo en esta apreciación. Luego lo discutimos. Y así la obra examina cómo a través de relatos de autores como Borges, Poe, Kafka, Chesterton, Lizondo, Joyce y Bloy es posible examinar las dimensiones más profundas de lo humano, proponiendo que la literatura ofrece modelos narrativos para comprender el yo en sus conflictos y contradicciones. En su análisis, Rosales sugiere que la literatura, a través de su capacidad simbólica y estética, permite presentar experiencias y emociones que escapan a los límites de la razón pura. La filosofía, en este contexto, actúa como una crítica literaria que intenta descifrar y ordenar esos enigmas, creando una simbiosis entre la narrativa literaria y la reflexión filosófica. Pues bien, entre los diferentes misterios vitales que aborda el texto y que el autor analiza a propósito de distintas obras maestras literarias, quisiera poner la atención brevemente en el cuento Yocasta en la acera, de León Bloy. Es el último texto del último capítulo, titulado Advenimiento del Misterio. Yocasta en la acera es un cuento a la vez fétido y literariamente exquisito. Así lo describe Diego. Fétido y literariamente exquisito. Y puedo decir que estoy de acuerdo. Cuando estábamos preparando la edición del libro, había algunas obras que él comenta que había leído, otras no. Esta era una de esas obras que yo no había leído. Y él me aconsejó, bueno, antes de leer lo que yo he escrito, léete la obra. Y yo, obediente, pues lo hice, ¿no? Y puedo decirles, y no voy a desentrañar para que el que no se lo haya leído se lo lean, la crudeza del relato,
casi grotesco, contrasta de manera asombrosa con el refinamiento literario y sitúa a sus personajes en dolores profundos que, por ser humanos, resultan especialmente monstruosos. Bloy en sus relatos, y este no es una excepción, trata de excavar y bajar a los mismos infiernos de la naturaleza humana. Y efectivamente, a mi modo de ver, lo logran, al presentar con sumo refinamiento el mal en toda su belleza, o una belleza absolutamente carente de bien. Porque la crueldad, la mentira más mezquina y la aniquilación de la inocencia más pura pueden perpetrarse con guantes de seda y bajo la inspiración de una ópera de Wagner. Y peor aún por quien más debería amar. El relato de Bloy contiene la carta de un chico que se dirige a África, en donde busca explícitamente que algo o alguien le arrebate la vida, porque para sino la única cosa valiosa, dice el protagonista, que conservó durante su infancia desdichada, una especie de flor muy pura, en un rincón virgen de un jardín saqueado, el recuerdo infinitamente tierno de su madre desaparecida. Ante este relato, Rosales se pregunta, ¿qué es el mal? Y voy a leer una cita del libro, algo largo, pero que merece la pena ser leída, creo. ¿Qué es el mal? Pregunta a la que no da más respuesta que el señalamiento de una lista inconclusa de la infinidad de males que han asolado, asolan y asolarán nuestro mundo, sin que nadie pueda hacer nada. Así denuncia con contundencia el autor, la fantasía creada por Bloy se repite diariamente en el campo mexicano. Los migrantes centroamericanos que buscan el sueño americano terminan sufriendo estos y peores males. Violencias de manos del narcotráfico que diabólicamente desmembra a sus víctimas o las convierte en verdaderos adictos a sustancias inimaginables. Y luego los mata y los intenta desaparecer en fosas clandestinas. Incontables muchachos extraen cobalto en el Congo para beneplácito del progreso en Occidente. Violencia grave, diaria, de un hombre a su mujer, de un padre a su hijo. Abusos perversos, sexuales y espirituales por parte de algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, hacia inocentes que vulnerables buscan a Dios y se encuentran con Satán. El abominable relato de Bloy es el mundo sin más para una infinidad de personas. Fin de la cita. Y es que si hay en la vida de los seres humanos un misterio que golpee su espíritu hasta hacerles sangrar y desgarrarse en un grito surgido desde las mismas entrañas, y que parece nadie escucha, es el de la iniquidad. Ningún misterio deja al viviente tan perplejo, ninguno parece destruirlo, esclavizarlo y escandalizarlo más, cerrándolo incluso la esperanza de encontrar en él cualquier atisbo de epifanía o acontecimiento. En este sentido, como dice Rosales, el mal ha de decirse, ha de gritarse y ha de exhibirse, pero nos avergonzamos de él, tememos conjurarlo al describirlo y finalmente se reproduce al ocultarse. El problema se agrava cuando, como constata nuestro autor, en nuestra vida diaria tenemos la irrevocable experiencia, todos, de que a pesar de desear el bien, lo deseamos mal y actuamos mal. Y extrañamente la disimetría entre ambos, bien y mal, y su extraña relación contradictoria con nuestro deseo, no supone necesariamente mayor grandeza del bien. Convivimos diariamente con el bien y con la tentación al mal, o con el mal mismo sin que hemos ya decidido a sus delicias aparentes. Y ahí, en ese revoltijo, la noción meramente naturalista de Dios queda cuestionada. Y ya no sirven por insuficientes los planteamientos metafísicos clásicos, que tratan de explicar el mal como ausencia de bien, o que atribuyen a Dios, el omnipotente y omnisciente, el atributo de la toda bondad. Pues como me preguntó hace pocos meses un alumno del primero de carrera aquí en la misma Universidad Panamericana, me dijo, pero profesora de mercadotecnia, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y si es omnipotente, ¿por qué no puede con él? Paradoja esta que tiene muy difícil respuesta, por no decir que no la tiene, y sin embargo tiene ciertos beneficios también ontológicos, nada despreciables.
pues abre a la posibilidad de acceder a Dios como misterio más que como objeto o sustantivo. En definitiva, Tramas del yo propone que el estudio del yo es en buena medida el abordaje del misterio que es la vida humana. Una aventura en la que la literatura y la filosofía no solamente se complementan, sino que juntas profundizan en sus dilemas existenciales, reconociendo la vulnerabilidad y la capacidad de asombro del ser humano ante el misterio de su propia existencia en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Finalmente, me permito presentarles a mi autor, Diego Rosales, quien es profesor e investigador en APAX, Centro de Investigación en Humanidades. Es doctor en Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Recibió su primera formación filosófica en la Universidad Panamericana, que nos cobija hoy, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, miembro correspondente de la plataforma ALFA de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y forman parte de la International Network for Philosophy of Religion del Instituto Católico de París. Es autor del libro Antropología del Deseo, la existencia personal de Agustín de Hipona, y del libro que hoy presentamos. Actualmente conduce la investigación fenomenológica sobre la existencia religiosa y la posibilidad antropológica de un comienzo. Ha impartido seminarios en la Universidad Panamericana y es profesor de Antropología del Cuerpo en el Tecnológico de Monterrey y de Historia de la Filosofía Contemporánea en el Instituto Teológico Digital. Ha sido miembro de la Tolkien Society y de la Amité Charles Perrier. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por la presentación. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un verdadero gozo y una alegría muy grande. En primer lugar, quiero agradecer a José María Llobet, que me invitó a presentar el libro, y junto con Vicente de Aro y Alberto Ross, el Instituto de Humanidades, pues organizaron este evento. Gracias José, y bueno, pues no están Vicente ni Alberto Ross, pero les agradezco también a ellos de la Universidad Panamericana. Hace 20 años yo pisaba aquí estas aulas como estudiante, y de hace 20 años para acá pues he vuelto recurrentemente, ya incluso muchas veces como profesor, pero es la primera vez que estoy aquí para presentar un libro mío y eso la verdad es emocionante. Quiero agradecer a los 3 presentadores que me acompañan y que ya comentaron el libro, por haber invertido su tiempo leyéndolo, por estar aquí. Javier, gracias por hacer el viaje desde Cuernavaca. Juliana, tú también gracias por todas las malabares logísticos que tienes que hacer por estar aquí. Me siento muy agradecido. Y bueno, Javier, muchas gracias a ustedes. Han sido para mí ustedes verdaderos maestros desde hace muchos años. Pues la verdad es un verdadero lujo tenerlos aquí hablando de esto. No solo en las aulas de la UP o en la propia UNAM, porque pues, Javier también fue profesor de la UNAM, sino también desde su obra y desde su vida. Yo te he seguido, Javier, desde la época de Ixtus. Te leía en la adolescencia, leía en Conspiratio con la avidez con la que un adolescente normal estaría apoyando a la América o a Pacheco Pérez, ¿no? Yo más bien leía Ixtus y Conspiratio y leía tus novelas, por supuesto, tu poesía, en ese sentido mis años dorados de formación leyéndolos a ustedes. Y de alguna manera sus textos y su vida han sido para mí muy importantes, especialmente también tu vida, Javier, que se ha convertido en lo quiero decir abiertamente, en un referente moral y espiritual para México. Tu voz es una voz profética, que desde la poesía, el periodismo, tu trabajo intelectual y por supuesto
toda tu acción social. A mí no me gusta mucho la palabra activismo, pero acción social me parece mucho más interesante. Has dado voz y has sabido nombrar el horror, la violencia, le has ayudado mucho a las víctimas a expresarse. Y bueno, de ti, pero también de Luis Javier, he aprendido que la literatura y la filosofía pueden perfectamente ir juntas. Bueno, Juliana, muchas gracias a ti también porque ahora tú eres un integrante esencial del presente filosófico. Admiro muchísimo tu trabajo y este libro ha sido cocinado ahora sí que en diálogo contigo y con Juan Pablo, a quienes les debo muchísimas ideas que están aquí. Muchas gracias por todo, Juliana. Ustedes han sido primeros testigos de cómo se gestó este pequeño libro. Pero bueno, al menos de momento voy a parar los agradecimientos porque creo que me estoy poniendo un poco cursi. Y lo cursi, pues siempre es un poco de mal gusto, seguramente porque crecí en Ciudad Satélite, yo creo. Pero bueno, finalmente es muy importante agradecer. Creo que es relevantísimo agradecer. Y más en un entorno académico que a veces es demasiado hierático, demasiado rígido, y el entorno académico muchas veces no nos permite estrechar los lazos que realmente necesitamos, optando por discursos impersonales y por gestos demasiado protocolarios, ¿no? Pero bueno, me estoy poniendo otra excursión, así es que voy a comentar brevemente qué motivó a escribir este libro. Voy a ser muy breve porque para ver si podemos dialogar un poquito entre todos. Este libro tuvo como germen 2 cursos sobre el tema general de problema y misterio que impartí en la Universidad de Piura, en Perú, y en la plataforma digital educativa y cultural Escolarts. En ellos se me había pedido conjuntar filosofía y literatura, así que tomé las nociones de Gabriel Marcel, de problema y misterio, adicionadas con algunas intuiciones importantes de mi maestro Miguel García Barú, filósofo español, y examiné el modo como algunos relatos cortos. En esos cursos fueron concretamente Kafka, Borges, Chesterton y Joyce. Podían alumbrar esas ideas filosóficas. Por cierto, es un libro en el que voy comentando cuentos, y yo pienso que eso es un problema para el libro, y es uno de los hándicaps que tiene, porque si uno no ha leído los cuentos, pues a lo mejor se los spoileo, ¿no? Afortunadamente, creé un Drive en el que van a poder consultar todos los cuentos escaneados en PDF, y la verdad no sabrán bien cómo compartirlo, pero a lo mejor, bueno, si alguien tiene Twitter, sí, pueden hacer una lista. Si no, si alguien tiene Twitter, en mi perfil de Twitter ahí hay un link donde está la carpeta con todos los cuentos, por si alguien quiere leerlos antes de leerlos. Gracias. Bueno, en esos cursos surgió la primera idea material del libro. Mi Twitter es @Diego y Rosales. El móvil real del libro es otro. Y es que veo que el mundo moderno en el que vivimos está completamente desbocado, entregado a los dogmas del progreso y del crecimiento, y que nadie ha podido parar. Lastimosamente, esas lógicas, que al final son lógicas de mercado, han terminado por convertirse en máquinas de muerte, de marginación. México es un caso paradigmático, en el que el narcocapitalismo y los deseos libidinosos de poder han hecho de esta nación un verdadero horror. Nuestro mundo es un mundo violento. La ley del más fuerte gobierna por encima de cualquier otra cosa, hasta el punto de ser evidente lo que Juan en el Evangelio dice sobre el príncipe de este mundo. Está gobernado por alguien que separa, divide, porque lanza hacia nosotros proyectiles de miseria. Ante este escenario me parece un imperativo moral hacer filosofía y hacer ver que las artes, en este caso las artes literarias, tienen un cierto poder moral y redentor. Si este libro fue escrito es porque, aunque efectivamente yo creo que la filosofía no sirve para nada, en términos prácticos, es un deber entregarnos a ella, entendida socráticamente como la forma de vida por la que admitimos al mismo tiempo nuestra ignorancia y nuestro deseo del bien, nuestra vulnerabilidad moral, intelectual, nuestra capacidad de hacer el mal, pero también la necesidad de que el bien venga a nuestras vidas más allá de lo que nosotros podemos controlar, medir o crear.
Y es que creo que el mundo moderno está sentado sobre la idea general del control, del dominio, sobre la adoración del número y de la cantidad, y eso nos ha llevado a reducir nuestra existencia y nuestra libertad a cosas, a meros objetos. Esto es lo que Michel Henry técnicamente ha llamado la barbarie, una forma de vivir en el mundo por la cual el ser humano reduce la vida que les da y que lo habita por dentro a un objeto que puede controlar, medir y hasta vender. El hombre del mundo moderno ha querido ser señor de la vida y se ha consagrado a alabar el todo. Pero un filósofo cristiano como yo no puede tolerar un mundo asentado sobre la ley del más fuerte, frágil, sobre la ley del más fuerte, como si Dios no se hubiera encarnado en un niño, en el vientre de una muchachita frágil, como si Dios, el verdadero poder, no se hubiera mostrado a los hombres en la pobreza en los niños, es decir, en el mundo. Este librito busca decir filosóficamente, de la mano de Marcel Henry García Baró, que a pesar de que llevamos centurias reduciendo los grandes misterios de la existencia a problemas económicos y políticos, a pesar de todo eso y a pesar de que campean, el misterio nos sigue habitando y que silencioso sigue hablando su lenguaje estrafalario, que es el de los vídeos del campo y las altas. Esta es la verdadera motivación de mi libro. Así que me decidí expandir el cursito que había dado con el comentario de algunos otros cuentos que ilustran un poco mejor estas ideas, y por ello incluía a Salvador Elizondo, Edgar Allan Poe, Andrew Bloom. El título, con el que debo decir que no quedé realmente contento, pues me parece un poco abstruso y el subtítulo tan largo un poco de mal gusto, expresa la idea fundamental de que el enigma de nuestra libertad va conociendo el bien que desea, bajo la forma de una aventura. Y sus encuentros con la vida en el mundo van formando una trama o un entramado que nos hacen ser quienes somos y que va dibujando nuestra biografía. La audimbre de ese entramado son los problemas y los misterios que atienden a nosotros. Para finalizar, pues ya no quiero seguir ahondando, creo que lo que ha dicho Luis Javier ha sido suficiente para hablar del contenido del libro. Quiero agradecer a dos personas sumamente especiales. Quiero agradecer a Ricardo González Ochoa, director de la editorial Bloom, que hace ya prácticamente un mes llegó a los brazos del Padre, cruzó el Estigia en la barca de Caronte y habita ahora en el mundo de los muertos que están vivos. Richie fue un gran director de nuestra editorial, que es la que publica el libro, un gran líder en el Centro Cultural Deiman, y un extraordinario. Y finalmente, pues quiero agradecer a Claudia, mi esposa. Obviamente yo no sabía filosofía cuando él daba clases de literatura, más que las que me daba mi profesor de filosofía, que era Marco Ronzón, a quien también le agradezco aquí en este libro. Pero la literatura siempre significó para mí no un mero entretenimiento, aunque por supuesto es principalmente un entretenimiento, pero una interpelación y una manera de pensar el mundo. Entonces, claro que cuando yo leí muchos de estos cuentos por primera vez no pensaba en las categorías de problema, enigma y misterio, porque ni las conocía. Yo a Marcel lo conocía hasta la carrera, y muchos de estos cuentos los leí en preparatoria, Edgar Allan Poe, Kafka, etc. Borges. Pero creo que aquí tiene que ver el papel que la literatura ha ejercido en mí, para mí, y el modo como yo me he aproximado a ella, y que siempre ha sido prácticamente lo mismo que la filosofía, pero con otros medios. Y de hecho eso es lo que intento explicar en la introducción, que de hecho es el apartado más largo del libro. La introducción es un ensayo en donde intento mostrar cómo la literatura en realidad es filosofía, a pesar de que el escritor no lo sepa del todo. Yo creo que la literatura es la manera en la que el escritor, luego Javier, pues, poeta, nos podrá decir si esto sí es cierto o no es cierto, pero yo pienso que el poeta está haciendo una exploración existencial en el momento de escribir. Y yo así es como entiendo la filosofía. Buscar el bien, la verdad y la belleza. Y entonces, ¿qué hay allí cuando Kafka escribía ese cuento? ¿Qué hay allí cuando Joyce construía este personaje?
Por eso creo que la literatura y la creación artística en general, sin ser lo mismo que la filosofía, responden al mismo deseo de verdad y de bien. Por eso creo que se puede leer filosóficamente. ¿No? Lamentablemente se terminó nuestro tiempo, pero les agradecemos mucho haber venido a la presentación. Muchas felicidades, ¿verdad? Muchas gracias también a sus ponentes, Luis Javier, Elena, muchas gracias. Finalmente, los invitamos a adquirir el libro que está aún fuera de estas puertas, por no un descuento especial. Por el día de hoy. Es que se puede. A través de nuestra página web editorial.com.mx, a través de Amazon, Gandhi, Casa del Libro y cualquier otra librería grande, digamos. Así como impresiones bajo demanda en el resto del mundo. También los invitamos a pasar a brindar con nosotros por esta celebración. Gracias.